Estamos al aire. Estamos al aire. Y tenemos dos invitados de lujo. ¿Quién nos acompaña, Willy? A ver, contame un poquito, por favor. En realidad nosotros invitamos uno y llegaron dos. Tenemos a Rodolfo Paverini y a Verónica Lamberto. Rodolfo es el presidente de la Confederación Argentina de Deportes y Verónica es la vicepresidenta. Acá siempre tiene que haber un toque femenino, si no... Por supuesto, como corresponde. Esto no funciona. Bienvenido a los dos. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar ahí con nosotros. Hoy lo vamos a bombardear de preguntas. Como no tenemos un poco más de margen de tiempo, porque faltó un invitado, como avisaba hoy, vamos a tener más tiempo para hacerle más preguntas. Bueno, yo tengo la primera. Empiece. ¿Qué es la Confederación Argentina del Deporte? Bueno, nos tenemos que remontar, tiene una institución de más de 100 años de historia. Sí, señor. Hay algo más viejo que yo, qué bueno. Eso es importante. Es la entidad madre del deporte argentino, allá en el año 21, cuando se creó en 1921. En ese momento se organizó de alguna manera el deporte y esa organicidad permitió la creación de la Confederación Argentina de Deportes, que es donde conviven absolutamente todos los deportes, todas las ramas de los deportes, el deporte olímpico, el deporte no olímpico, el deporte que tiene que ver con el deporte universitario, con el deporte educativo, las jurisdicciones provinciales, los gobiernos locales, en fin, tratamos de activar políticas públicas dentro de lo que es el ecosistema deportivo. ¿Eso incluye el deporte profesional, como el fútbol, el hockey? En nuestra institución tenemos oficializados, institucionalizados 160 deportes aproximadamente. Y dentro de esos 160 deportes podemos contar desde la AFA hasta, bueno, algunos deportes... Tengo algunas preguntas. Algunos deportes no muy poco conocidos, o sea, muy poco conocidos, digamos, ¿no? Sí. Pero que, bueno, nosotros hemos decidido en una política institucional tratar de, valga la redundancia, ir institucionalizando nuevos deportes porque son ecosistemas que están olvidados, pero en los cuales son microcomunidades, ¿no? Y conviven y están y tratan de desarrollarse y bueno, y es parte de nuestro trabajo tratar de impulsarlos para lograr eso, ¿no? Cuando uno habla de una asociación, cuando somos dirigentes, yo soy dirigente también de una asociación de salud, uno representa a la institución en una entidad mayor, como en el caso de las confederaciones. ¿A quién representás vos? ¿A qué deporte? Yo en su momento estaba en el Club Esportivo Barraca. Ah, mirá vos. Fui 18 años presidente del Club Esportivo Barraca, hasta el año 93, 8 de julio de 1993, hasta mayo del 2012, que me reemplazó Víctor Santamaría, para empezar un trabajo con el tema de la Confederación Argentina de Deporte, para tratar de hacer por lo menos lo que nosotros pensábamos que había que hacer en el deporte de la Argentina. Fui consejero de la AFA, estuve 4 años, en su momento cuando era presidente deportivo. ¿La AFA de Viamonte o la de Pilar? La de Viamonte. Ah, bueno. En ese momento donde estaba don Julio Grondona. Y bueno, estuve 4 años, así que estuvimos ahí, digamos que mi origen es ese, un club de barrio, más que tiene multideporte, ¿no? Ahí hacemos de todo en los clubes de barrio, tenemos básquet, fútbol, vóley, todo lo que se pueda hacer y patín, o sea, y apoyar al tema del deporte de base, si se quiere. Estuve una vez en la sede porque hicimos una fiesta de la compañía en Esportivo Barraca. Mira, ¿en qué año? Hace 20 años, 20 y pico de años, hace bastante. Capaz que pero estaba vos. Estaba yo, olvídate, no seguro. No sería extraño. Seguro. Y Verónica, ¿vos a quién representabas? Verónica es la vicepresidente de la Confederación. Sí, yo represento al deporte del cheerleading. Como decía recién Rodolfo, en el 2016 es una institución, si bien este deporte es traído a la Argentina en el 2009, el cheerleading acá en la Argentina no se conocía. ¿De qué se trata? Eso ¿Por qué no le te explicas a la contamos un gente poquito de qué se qué trata, es el- claro, uno está acostumbrado a verlo En las por ahí en las películas películas norteamericanas que tenés los juegos universitarios o escolares, que son lo que es la animación y el porrismo. Acá lamentablemente en la Argentina tuvo como una cuestión de cosificación de la mujer, con las diablitas, las boquitas, nosotros estamos en contra de eso, obviamente, pero sobre todo mostrar que es un deporte, y como decía Rodolfo, que tenemos en la Confederación 160 deportes, este era un deporte que no era olímpico antes, incluso que eran de a lo mejor de microcomunidades. Pero así como este deporte, hay un montón de deportes que tienen sus federaciones internacionales, que tienen sus mundiales, y que en algún momento pueden llegar a ser olímpicos.
el cheerleading es olímpico a partir de 2021, reconocido por el Comité Olímpico Internacional. También hoy soy consejera olímpica acá en el Comité Olímpico Argentino. Así que, digamos, tengo un doble rol de consejera. ¿Y en Argentina cómo está el deporte del cheerleading? ¿Ahí se practica? ¿No se practica en todo el país, en diferentes clubes, en escuelas, sí. Incluso participamos de los mundiales. En abril estuvimos participando en el Mundial Junior de la categoría CODE, que significa que es mixto, que son hombres y mujeres, porque es un deporte mixto o solo de mujeres también. Así que tuvimos una buena actuación, participamos tanto como seleccionado, que salimos octavos, y también como club, que era un puesto dentro de los que era, llegamos a cuartos de final, así que bastante bien. Bastante. Bien. He escuchado hace poco un reportaje a Rodolfo donde él dice que uno de los problemas que tenemos en Argentina, y tenemos en general en muchos sectores, la falta de métrica, ¿no? Que vos calculás que el 0,5 del PBI es lo que se destina a deporte, estamos hablando sobre todo de deportes no profesionales. Vos lo decís en total, pero yo imagino que el grueso de eso se debe destinar a los profesionales. Cuando en realidad, estaba leyendo yo también un poco de estadística, el fútbol mundial es 3 veces el PBI de la Argentina. ¿Cómo hacemos ante eso? ¿Qué forma tenés de empezar a poder recuperar desde tu función, desde la función de la Confederación, que la gente empiece a apoyar un poco más el deporte, de otra manera? Y estamos hablando básicamente no de los equipos de fútbol, porque sabemos que hay sponsors y hay sponsors. Pero ¿cómo se puede manejar ese tema? Es muy complicado. A ver, yo creo que es una cuestión también cultural, ¿no? Yo el otro día estaba, justamente por el financiamiento del deporte argentino, estábamos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores para ver de qué forma lográbamos de vuelta que el deporte argentino tenga un financiamiento. Ustedes no sé si se acuerdan que en el 2009 tenía lo de la telefonía celular y bueno. Yo creo que son... Después se terminaron afanando las partidas, con lo cual el deporte nunca le llegó un peso de eso. No, pero en el Sí, 2009, estamos, en el 2009 cuando se crea la ley del ENAR, fue un ciclo virtuoso, si se quiere, para el deporte, porque hubo métricas en ese momento, sí, no tal vez profundas, pero sí superficiales, llamémosle de alguna manera, que es en la cantidad de atletas que participaron, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ¿no? Ahí es donde se empezó de alguna manera a ver la virtuosidad de ese impuesto que se había instalado en ese momento y la figura del ENAR por el crecimiento y la participación de atletas. Tal vez por la cercanía, en el Juego Olímpico del 2016 de Brasil, se dio una participación mucho más robusta de nuestra delegación y también tuvimos muchas más medallas. Hasta que, bueno, después en el 2017 se perdió esa financiación que venía de la telefonía celular, que bueno, que en realidad pérdida nosotros le llamamos porque no siguió yendo el goteo como iba anteriormente, sino que pasó a la caja del Estado y el Estado volvió a financiar el deporte con una suerte de fórmula de actualización por esa partida que nunca se aplicó hasta el día de hoy. Yo quiero aclarar que lo que decía de afanarse no es que alguien se llevó la plata, sino que se destinaron para otro tipo de recursos, cosa que habitualmente suele pasar. Exactamente, pasó de ese 1% que tenía el deporte de la Argentina en aquel momento, pasó directamente a tesorería, a impuestos internos. Fondos generales. Fondos generales. Agujero negro, que le dicen. Claro, y entonces, y ese era un sistema virtuoso porque era una cuestión que por goteo caía todos los días en el ENAR y eso, bueno, de alguna manera financiaba. Lo mismo que lo que pasa que yo decía el otro día en la Cámara de Senadores es, todo bien, pero eso alcanzaba para financiar una parte del deporte que es el deporte olímpico. Y todo lo que son los deportistas no olímpicos, que son muchísimos, no tienen ninguna fuente de financiamiento, al igual que los clubes, si se quiere, de barrio. Y dentro de los deportistas olímpicos también, ese dinero te alcanzaba para una determinada cantidad de disciplina deportiva que integran el programa olímpico, pero hay otras que no. Y es todo por arriba. Después, cuando vos ves el deporte federado, bueno, entramos a ver qué es lo que está pasando directamente en el tema del deporte, que es mucho más complejo. No tienen camiseta, no tienen
una serie de cosas a los chicos para poder trasladarse, en fin, hay un montón de vicisitudes que se pasa mucho más abajo, que es lo que llamamos el deporte federado, que bueno, hay que conseguir fuentes de financiamiento. Entonces Ni hablemos de los Paralímpicos. No. Te iba a preguntar Ah. eso. No, está bien. Te la robé, bueno, siempre No, me no. robas vos preguntas. No, el deporte paralímpico, bueno, nosotros en su momento, justamente lo que tratábamos de que se modificara la ley del ENAR era para que el Comité Paralímpico estuviera dentro de lo que es el directorio del ENAR, sentado de hecho y no de derecho, de hecho y no de derecho. ¿Por qué? Porque tenemos este problema de que, bueno, es un convidado de piedra. O sea, depende. Hoy, por ejemplo, el presidente del ENAR es el presidente del Comité Olímpico. Entonces, dentro de todo, tienen una tensión con respecto a la convocatoria del Paralímpico. Pero mañana deja de ser y viene un presidente del ENAR cuando le toca al Estado, y si el Estado no tiene esa forma de atención o visión con respecto al tema de Paralímpico, no le dan nada. Nosotros varias veces entrevistamos acá en el programa a chicos deportistas, generalmente de gimnasia artística, que salvo algún sponsor familiar o algo así, realmente tenía que ir a competir. Uno de ellos, el último, tenía que ir a competir a Barcelona el año pasado, y entre los amigos le hicieron una vaquita, y entre los conocidos, porque no hay forma de que esa gente viaje si no es apoyada por alguien, ¿no? Por eso, perdón. No, dale. por favor, por favor. Por eso te decía al principio que es una cuestión cultural. Yo, si se quiere, como dirigente, lo que creo como una autocrítica, si bien es cierto lo que pasó con el tema de la telefonía celular, que fue un círculo virtuoso, creo que también eso contribuyó a que el dirigente o creyera que únicamente se tiene que manejar con la plata que recibe del Estado, llamémosle, o de esa fuente de financiamiento. Pero yo creo que nosotros tenemos activos subyacentes dentro del deporte, que son activos intangibles, que de alguna forma hay que ponerlo en valor. Y entonces, pero bueno, pasa que es difícil porque hay que trabajarlo mucho, hay que empezar a planificar mucho, y eso no ocurre. Entonces se conforman en la plata que te entra. Si a vos te entran 10 y con 10 pagás 10 becas, listo, entonces tengo 10 becas. Y si mañana me entran 8 y tengo que bajar la cantidad de becas, las bajo. Y no debería ser así. Me entran 8, bueno, yo tengo que tratar de ver de qué manera voy a seguir pagando 10 becas. Entonces, bueno, esa es la lucha, si se quiere, que nosotros venimos dando desde la Confederación Argentina, en el que se entienda que el deporte, más allá de la medalla que te cuelgan, más allá del himno y más allá de todo, es una industria. Y que como tal, nosotros tenemos que empezar a organizar esa industria del deporte en la Argentina, que en España es muy importante. Lo decía yo el otro día, que debes haber visto el reportaje que es más del 3% del PBI, del Producto Bruto Interno Español. Eso representa más de 46.000 millones de euros, y más del 3% de la demanda laboral, que son algo así como 650.000, 750.000 empleos directos e indirectos. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son, por ejemplo, los modelos a los cuales desde tu asociación, o la asociación que vos presidís, mejor dicho, te gustaría tender, acercarte, aproximarte a un modelo estadounidense, un modelo europeo, un modelo español? ¿Cómo se trata esto en otros países? A ver, en Estados Unidos vos tenés un modelo que tiende al franquiciado, por ejemplo, ¿no? Entonces vos te das cuenta que hay muchas franquicias. En Europa mutan, vos tenés tal vez el Barcelona y otros que son asociaciones civiles, pero después tenés sociedades anónimas deportivas. En Inglaterra prevalece el tema de lo que son las sociedades anónimas administrando el deporte, pero nosotros creemos que en Argentina hay una construcción muy particular, o sea, el tema que es nuestro sistema de clubes. La ley de Argentina, existe un sistema institucional del deporte, y ese sistema institucional del deporte es lo que conlleva y conglomera de alguna manera todos los clubes, federaciones, confederaciones en la Argentina. Entonces yo creo que nosotros tenemos que preservar esa esencia, pero a la vez también tenemos que modernizar, buscando herramientas que hoy podrían ser útiles y modernas para que el capital privado pueda trabajar dentro del deporte de la Argentina con una seguridad jurídica importante. Para eso estamos llevando adelante
o por lo menos desde donde nosotros pensamos, que es el tema de los contratos asociativos. ¿Y cómo, a ver, en un país tan grande como Argentina, cómo haces para federalizar la asociación? Porque no debe ser un tema fácil, ¿no? No, pero la Confederación tiene esa capilaridad, si se quiere, justamente porque vos tenés las instituciones las nacionales, Sí. y cada una de esas nacionales generalmente tiene una base técnica en cada provincia, ¿no? La federación, la asociación. En nuestro caso existen las confederaciones de deporte provinciales también, lo hay en Córdoba, lo hay en Chubut, lo hay en Corrientes, lo hay en la ciudad de Buenos Aires, en fin, hay en diferentes jurisdicciones provinciales que existen este tipo de instituciones que son representativas y con la cual se trata de ir organizando. La vamos a hacer trabajar un poco a Verónica. Hay una pregunta que originalmente estaba dirigida a Rodolfo, pero te la voy a hacer a vos. Hay una gran lucha, por llamar de alguna manera, entre las SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas, y las asociaciones civiles sin fines de lucro, que es la que representa hoy a la Argentina. Uno de los grandes conflictos que tiene la AFA con el gobierno actual está por la forma de generar ingresos al deporte, ya sea a través de los clubes, de los clubes sin fines de lucro, y las sociedades anónimas deportivas. Si analizás el mundo, analicemos Europa, Brasil, sin ir tan lejos, las sociedades, las SAD, son exitosas y permite que el premio para el campeón del Brasileirao, por ejemplo, en Brasil, sea de 10, 15 millones de dólares, y acá le dan 20.000 dólares y un chupetín. Yo entiendo la política de las asociaciones civiles sin fines de lucro, pero yo fui integrante de alguna de ellas, y me parece la lógica. Ha pasado con el rugby, hoy Jorge Búsico iba a hablar de ese tema, del cambio que se produce con los Pumas, pero ¿no hay algo intermedio para hacer que no sea ni tan ni muy, y estemos todos contentos y entre más guita? Sí, bueno, lo que decía recién Rodolfo, nosotros de la Confederación decimos eso, no es que estemos en contra de las sociedades anónimas deportivas, sino que los clubes no pueden perder su esencia, digamos, tendría que ser un aporte con el capital privado, pero que las asociaciones civiles deportivas no pierdan su esencia, lo que se conoce acá en la Argentina, el tema cultural, el tema social. Y en eso estamos trabajando en diferentes proyectos, incluso, bueno, Rodolfo presentado de la Confederación, impulsado proyectos con eso, que eso sí lo va a poder explicar más él. No, a ver, yo un poco... Se le pasó la pelota, qué rápido. pero porque, a ver, nosotros, digamos, hacemos una diferencia entre lo que es la sociedad anónima deportiva y el capital privado, digo. Son dos cosas totalmente distintas. Por la sociedad anónima deportiva, de alguna manera, te lleva a que las instituciones deportivas pierdan su esencia, porque en definitiva te terminás o convirtiendo o terminás desapareciendo. No es lo que nosotros perseguimos para el deporte de la Argentina. Yo creo que hay un camino intermedio, y ese camino intermedio tiene que ver mucho con tratar de buscar y organizar nuevas herramientas. Vos, por ejemplo, tenés el Código Civil y Comercial de la Nación, tenés herramienta como esa. Yo estoy persiguiendo una normatización de un tema que son los contratos asociativos. ¿Qué fuiste a hablar el otro día al Senado? Claro, Eso. lo hablé en Senado y lo hablé en diputado. ¿Pero por qué? Porque los contratos asociativos a vos te permiten que un club, por ejemplo, ponga qué es lo que el club quiere explotar. En este caso el fútbol, que generalmente todo lo que quieren es el fútbol. Entonces el club pone eso como un activo de una X cantidad de dinero que representa lo que representa como fuese una sociedad. Y un inversor pondrá el dinero que tenga que poner para explotar lo que sea esa unidad de negocio. Bueno, pero eso se puede hacer mediante un contrato asociativo sin que el club pierda la esencia, sin que lleve de alguna manera a mezclarse con lo que mañana le pudiera pasar al club. Hoy vos tenés contratos de gerenciamiento, pero donde el club no tiene ningún tipo de participación en ese contrato. En cambio, en los contratos asociativos, el club puede decir, bueno, yo tengo el 10, el 8, el 5, el 20, o el 50, o el 60%, y viene un inversor y puede decir, yo quiero tener el 2, el 3, el 5, el 80, de acuerdo al dinero que pone. Pero eso cuando se trabaja en una unidad de negocio que tiene una quit, que es un sujeto impositivo, que tiene una contabilidad aparte de lo que es el club, aparte de la contabilidad propia del inversor, y esa unidad de negocio funciona. Y eso, de alguna manera,
es, si se quiere, un modelo de negocio en el cual puede participar el deporte de la Argentina. Tendría que participar yendo para ahí. Hoy lo hacen lo mismo, si se quiere, viste, cuando le dan los gimnasios a Megatlón o a Sport Club. Bueno, en este caso sería el fútbol, podría ser alguna otra unidad de negocio que le permita al club, porque cuando vos tenés en el contrato asociativo esta unidad de negocio, lo que reporte de eso, las utilidades que se reporta de eso, vos sos el inversor privado, te llevarás tu dinero y lo invertirás como vos querés, y el club tendrá su utilidad por eso de lo que dio esa unidad de negocio y lo podrá reinvertir dentro de lo que es su misma actividad y dentro de su mismo objeto social. Pero es que nadie ha perdido los derechos que hoy tienen los socios, por ejemplo, a votar, a elegir, a continuar... A tomar decisiones. Exactamente. Sigue igual Sin convertirse en una sociedad anónima. y no se convierte en una sociedad anónima. Perdón, sin convertirse en una sociedad anónima. Y no pierden la esencia, ¿no? Está bien, pero... Y también... Sí, Y también salimos de la polémica, porque si no, estamos en esta polémica permanente. Si la Sociedad Anónima Deportiva sí, si las asociaciones civiles deportivas no, pasa el mundo, pasa el tiempo y nunca se hace nada. Y entonces, yo lo decía el otro día en la Cámara de Diputados y le decía, miren, ¿saben qué? Le hacemos el juego a unos pocos. Entonces, tenemos que tratar de, y nosotros lo vamos a tratar de impulsar, porque hacemos eso, tratamos de hablar siempre con los legisladores, sean diputados, senadores, para impulsar leyes, normativas que se puedan llevar adelante y que en definitiva sean propositivas para el deporte argentino. Polémica no se va a acabar porque vos estás en el programa Polémica, así que... yo para completar esto y ya te dejo. Sí, no hay problema. Creo que hay que hacer mucha difusión respecto a esto, porque si no le queda al tipo de la calle, que no entiende nada de deporte ni de política, le queda la idea que están hablando o del Real Madrid o de Luna de Avellaneda. Exactamente. Con lo cual vos decís, ni el Real Madrid ni Luna de Avellaneda, tenemos que buscar algo intermedio. Y yo creo que esa tiene que ser función de la Confederación. Esa es la idea, lo que pasa que bueno, vos no es fácil. Tenés que entender que hay muchos intereses en el medio, Claro. y que creo que hay polémicas que de alguna manera son redituables para diferentes sectores, y entonces muchas veces a los que están hace 40 años conduciendo el deporte, de alguna forma les conviene que el deporte siga como está, chiquito, sin métrica, sin nada, porque justamente eso hace a que puedan mantener su liderazgo, y otros que tal vez concentren dinero dentro de lo que es una misma institución, bueno, en vez de generar políticas que tengan que ver de alguna forma de ampliar, de ensanchar la base, de ponerlo a los clubes mejores desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de comunicación. En fin, hay un trabajo que hay que hacer, bueno, pero muchas veces no se quiere hacer ese trabajo y a nosotros nos cuesta, pero es que estamos trabajando. O se hace mal. O sea, sí. ¿Sabes no, qué pasa? Si vos tenés un presidente de un club permanentemente viendo cómo va a pagar el agua, la luz, el teléfono, el gas, esto, aquello, y lo mantenés ocupado con esto, bueno, es mucho más difícil. Poniendo guita a su bolsillo. Claro, y poniendo guita en su bolsillo, que el mismo presidente mañana esté pensando, che, ¿cómo hago yo con esto? ¿Cómo yo me encargo de esta comunicación? O sea, que empiezan a ser como cuestiones menores. Ahora, lo que por ahí no entienden, o por ahí no saben, o les cuesta, es que justamente el tema de las redes sociales, el tema del canal de YouTube, son todos activos intangibles que si se los pudiese poner a trabajar de una forma y tal vez en red, sería una forma mucho más importante con la monetización, y esa monetización te va a empezar a llevar dinero a tu propia institución para empezar a justamente no tener que ocuparte del agua, de la luz, de todo. Pero bueno, es un camino, no es fácil. Sí, me estaba acordando en el peor momento de Colombia, en el medio de la guerrilla, ciudades como Cali, como Medellín, Sí. donde estaban los carteles, cambia el gobierno y una de las formas de pacificar una zona no caliente, hirviendo, fue poniendo centros culturales, clubes, para que la gente tenga un lugar de pertenencia, y fue con participación de las intendencias. Yo tuve la suerte de conocer el de Cali.
me llevaron al medio del monte y estaba el club ese. Mi pregunta es la siguiente. Más allá de la pregunta obligatoria, ¿qué pasa con un club que está en el medio de la nada, en donde la cancha de pelota paleta es un ancla que te lleva para abajo? ¿Qué participación hay de las intendencias de cada una de las localidades para mantener estos clubes? Porque si vos a un club lo tenés solamente como un lugar para hacer deporte, no estás viendo el todo. El club es un lugar de pertenencia, el club es un lugar que te saca de la calle. Totalmente. Te saca de la calle, el club te educa, el club te incluye, el club yo viví en... Da sentido de pertenencia. Yo viví en Jeva, en Gimnasia de Esgrima, desde predécima hasta cuarta, yo vivía dentro del club. Sí. O sea, era mi familia, o sea, conozco la vida del club. Y conozco clubes del interior en donde todo pasa por el club. Sí, así es. Todo, absolutamente todo pasa por el club. ¿Qué papel juegan las intendencias? ¿Ayudan, no ayudan? Mirá, el tema de las intendencias es un factor determinante dentro de lo que es el cordón de la base de sustentabilidad del sistema institucional del deporte de la Argentina. Si no, no existirían más de 20.000 clubes en la Argentina. Entonces, si existen, es porque de alguna manera hay una política proclive hacia eso. El problema de esto es que nosotros también trabajamos mucho con el tema de destacar de lo que pasa en cada municipio. Hay municipios que han hecho y tienen una política deportiva inmensa, una infraestructura inmensa. Danos ejemplos. Entonces, Avellaneda, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. También tenés Loma de Zamora, también en la provincia de Buenos Aires. Tenés Ezeiza en la provincia de Buenos Aires. En el interior del país, por ejemplo, tenés en La Rioja, que es muy importante la infraestructura que se llevó hasta adelante. En Santiago del Estero tenés todos los municipios, por ejemplo, Termas del Río Hondo. Entonces, y así podrías ir y te podrías encontrar con un montón de obras que vos decís, che, mira, qué raro esto, qué bárbaro, porque pensás que no existe. Y yo cuando empecé, mira, una anécdota. Para hablar del sur, Río Grande también. Con Río Grande. Que tiene que ver todo por ejemplo, tenemos un vicepresidente nuestro, que es Sebastián Bendaña, que es también el secretario de Deporte de Río Grande. Y vos vas y decís, che, nos tocó la vez pasada para ir a la Feria del Deporte y decís, che, qué bárbaro esto, lo que hay acá adentro. Entonces, el problema es que todo pasa, viste cómo es esto de la centralidad, ¿no? Sí, parece obvio. que todo pasa en Buenos Aires. Por eso te pregunté en un país tan grande como hacían para federalizar. No, te podría llegar a sorprender realmente de toda la infraestructura deportiva que existe. ¿Cuál es el problema que nosotros muchas veces? Que no hay una política pública. No hay una política pública de alguna forma que tendrías que empezar a medir las métricas. Entonces vos empezarías de esa manera a saber realmente que existe. Por ejemplo, vos tenés en los municipios un montón de pibes y pibas que todos los fines de semana van de un lado para el otro, ¿no? Porque van a disputar lo que hacen danza árabe, lo que hacen patín, los que hacen fútbol, lo que hacen todo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con todo eso? Es traslado, eso es consumo. Costo. ¿Comprendés? Salud. Entonces tenés los médicos, tenés la seguridad, tenés que tener los polideportivos para que estén bien y eso es infraestructura. Bueno, y gastronomía, todo esto que implica lo que es el deporte. ¿Cuál es el problema? No está medido. Entonces, como no está medido, no está puesto en valor. Como no está puesto en valor, pasa que vos me decís, che, ¿pero existe algo en los municipios? Y sí, porque si no, no existirían 20.000 clubes, porque se mantienen muchas veces justamente por eso que se está, por la intención del intendente de decir, che, bueno, ¿cómo yo de alguna manera puedo prever el tema de los asaltos, el tema de mi juventud, cómo contengo los pibes, cómo los saco de la droga? Bueno, es así con los deportes. Bueno, pero el problema es que es lo que nosotros estamos intentando, ojo, estamos tratando de ver de qué manera lo podemos poner en valor y comunicarlo, porque lamentablemente es impresionante lo que pasa en el interior y nunca, acá no se sabe. No, ¿viste? No, yo no lo sabía. Mira, yo una vuelta, te iba a decir, te cuento una anécdota, no sé, estamos con tiempo. Nos quedan 7, 8 minutos. Bueno, yo recién había asumido en la Confederación Argentina de Deporte, estábamos armando las confederaciones de deportes provinciales, me voy a La Rioja, llego a La Rioja, llegó el secretario,
Picana Rodríguez, me debe estar escuchando. Entonces era el secretario de Deporte, se sentó y pero me decía... No sé por qué ese sobrenombre. ¿Qué no me decía? Era basquetbolista. No, porque los porteños, esto, aquello, todo. Y yo le digo, pará, yo no soy porteño, soy tucumano. Le digo, así que tratame, le digo, no, bueno. Y después nos pusimos a conversar y justamente decía, che, a nosotros nunca nos ponen en valor lo que nosotros hacemos. Y me dice, te voy a mostrar algo. Entonces me lleva a un complejo que estaban haciendo, que era Pampe la Viuda. Entonces, y ahí, en ese complejo que estaban haciendo, era altura, que es donde podían ir determinados deportistas a practicar por el tema de la sangre, por el tema de, bueno, todo el tema físico. Vengo yo de allá y le comento al que era secretario general del Comité Olímpico, que hoy es presidente del Comité Olímpico, Mario Mossi, y le digo, che, todo bien, ¿ustedes saben lo que hay en La Rioja? No, ¿qué hay? Hay esto. No, no puede ser. ¿Cómo no puede ser? Lo vi. Lo vi. Lo vi. ¿Entendés? Bueno, y es como que nosotros empezamos ese camino y hoy se sabe un poco más de todas esas cosas. Pero bueno, es difícil, hay que comunicar más y tiene que llegar la información, que es un déficit justamente que tenemos los dirigentes de la Argentina. Es una pregunta, no puedo evitarla. No. Es inevitable la pregunta. ¿Qué opinan de la FER-AFA? Bueno, no hace falta que vayan en contra de alguno de tus subordinados, tus dirigidos, pero... Yo creo que, mira, justamente una de de lo que nosotros perseguimos con el tema del proyecto de ley, por ejemplo, con el tema de los contratos asociativos, imagínate que esto es, inclusive, una idea muy importante con la cual ha trabajado Daniel Vítolo, que justamente era el inspector general de justicia. Estuvo el acá. primer programa de este año, de los 4 días, lo rajó. Que bueno, que él es uno de los que tiene una cátedra, inclusive en la UBA, y en donde nosotros de alguna forma en esto, que en este proyecto de ley que nosotros perseguimos, decimos, che, bueno, a ver, tiene que haber determinados tipos de controles, de lo que yo te decía de las métricas, de empezar a darle la transparencia. Nosotros queremos trabajar mucho, por ejemplo, con todo lo que es el ecosistema tokenizado y la tecnología blockchain. Entonces, bueno, ustedes miran, che, es mucho esto para el... Bueno, pero ¿sabés qué pasa? No, me quedé pensando en Adorni nomás. Pero no, sí, bueno, pero está bien, pero ¿sabés qué pasa? Pero y si no así tenemos el problema que en su momento se destruyó el mutualismo en la Argentina porque hay por gobiernos que, bueno, después pasó con el cooperativismo, ahora pasa con esto y así seguimos rompiendo absolutamente todo y entonces lo que vos podés hacer con Círculo Virtuoso después dice, no nos animemos a hablar por esto. Bueno, yo no soy políticamente correcto en eso, ¿me entendés? Porque yo creo que es un sistema virtuoso y creo que Argentina, el deporte, y desde el deporte nosotros deberíamos dar un ejemplo, porque es lo que toda la ciudadanía consume, porque algunos de manera profesional y otros de manera amateur, entonces el deporte debe ser verificable. ¿Entendés? Vos tenés que saber dónde van los fondos, en qué invertís los fondos, porque son los fondos de las personas. ¿Comprendés? Los que te vienen del Estado y los que te vienen de la pasión de las personas, porque todos nosotros ponemos dinero en nuestra pasión. Por eso lo ponemos el dinero, porque el deporte es una pasión. Entonces nosotros tenemos que terminar con esto de que no se pueda verificar. El deporte tiene que ser verificable como nuestro país. Tendremos que ser transparentes. Cuesta, pero debería ser así y yo creo que tenemos que seguir ese camino. Por lo menos es de donde nosotros queremos llevarlo adelante. Así que si vos me decís en esto, viste que algunos dicen una cosa, otros te dicen otra, la justicia se encuentra realmente investigando a ver qué pasa o no pasa. El tema de que si hay o no evasión tributaria o no, bueno, los fallos de la justicia lo van a determinar. Pero yo creo que para evitar todo ese tipo de polémica, para evitar todo este tipo de cosas, tenemos que ir hacia adelante, no destruir un sistema, y lo más importante creo que tiene que ser verificable. Nos tenemos que animar la dirigencia deportiva a ser verificable, porque además creo que con eso vamos a dar un mensaje de país, que el país pueda ser verificable y no pasen las cosas que vos nombraste recién. Y aparte necesitas dirigentes honestos, que no es tan fácil. Que creo que hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos. La gran mayoría. Muchísimos dirigentes que se rompen el alma trabajando todos los días, dejando tiempo de su familia, su propio dinero. He conocido mucho más de ellos que de los tránsfugas.
Así que Y bienvenido bueno, sea. entonces el problema es que muchas veces pagamos todos por estas cuestiones, pero bueno, Por supuesto. yo creo que hay que seguir y no hay que decaer. Mirá, Esta vos, es el la realidad. presidente dice, nosotros no somos periodistas y nos viven pegando. Queda un minuto, última pregunta. Sí, rápido. Y 2 minutos de respuesta, más. Rápido, para arriba, ¿qué está la Secretaría de Deportes? ¿Hay una Secretaría de Deportes? Claro, la en el Argentina? deporte de la Argentina, el sistema institucional que te decía yo por ley, tenés la Secretaría de Deporte, que es lo que representa el Estado, y por el tema de la sociedad civil, en este caso que somos todos nosotros, tenés 3 autoridades superiores del deporte, una es la Confederación Argentina de Deporte, nosotros, que subsumimos a todo el deporte, el Comité Paralímpico, que es el deporte paralímpico, y el Comité Olímpico Argentino, que es lo que vos ves, la representación de las selecciones nacionales cuando van a un Juego Olímpico. Es una estructura... Sí, sí. Y vos tenés que tener en cuenta que son más de 20.000 clubes, federaciones 167, multiplica esas federaciones por 23, 24 provincias y te vas a dar cuenta lo que, ¿Quién es lo el que es. secretario de Deporte? Diógenes de Urquiza, por ahora. ¿Viene del palo del deporte o...? Me suena más el campo, ¿no? No, Diógenes de Urquiza estaba en pádel en su momento, pero él tiene una visión muy particular con lo que es el deporte, pero daría para una charla... Otra charla. Para otra charla. Una charla Dos mucho más minutos. profunda y que nosotros estamos en desacuerdo porque, bueno, es una visión mucho más subsumida. Mercantilista, ponele. Mercantilista y despectiva, si se quiere, Ah. respecto de lo que es el Lástima deporte en sí. Lástima que se me acaba el tiempo. El tiempo que se estaba poniendo bueno esto, Willy. Pues los invitaremos otra vez. Sí, ¿Cuál es el sí, problema? sí. Verónica, voy a empezar por la dama primero. Rodolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias hoy. a ustedes por la invitación. Gracias a La ustedes verdad, por la invitación, no, la pasamos no. bárbaro, nos encanta. No, aparte nos viene muy bien saber que, primero que mucha gente no sabía que, nosotros sí, obviamente, que no existe la Confederación de Deporte. Yo no. Yo me enteré cuando Bueno. vi el flyer. Confieso. Decí que yo te cuento, ¿sí? Sí, por eso. No hagamos polémica, no hagamos polémica. pero digamos Nos la encanta verdad. polemizar. sí, sí. Pero digamos la verdad. O sea, Creo no, que pasa con vergüenza lo que decir, decimos no esto sé. del deporte, que a veces se visibiliza, o por ahí siempre lo que muestran los medios o algo son 1 o 2 deportes, lo mismo pasa No, con toda la estructura del deporte. ¿Sabés qué es lo que pasa? Yo tuve la suerte de viajar mucho por el interior. Entonces sé la importancia de los clubes en las Claro. pequeñas ciudades. Sí, sí, sí. Sí. Y hay mucha gente que quizás no tuvo esa suerte, como tuve yo, entonces no lo sabe. Hace 30 años nosotros sponsorizamos al Club Pinocho, Papi Fútbol. Lo que habré renegado con Pinocho, nos ganaba siempre en el futsal. Han sacado grandes jugadores de fútbol. Y de en el futsal fútbol de también. salón, sí, Muy sí, bueno. totalmente. Así que tengo ahí en mi oficina unas cuantas Pinocho. plaquitas de sí, Pinocho. sí. Banderines. Uno dice Pinocho, piensa mi en Colodi, ¿no? Mi Un sobrino trabajo. jugaba al fútbol en Pinocho. Sí, fantástico. Un gran Pablito trabajo. de Franchi Gran Fue jugaba uno de ahí. los animadores y es actualmente, creo, uno de los animadores del fútbol de salón de AFA. Mirá vos. Mirá vos. Sí, muy importante. Y con una característica muy especial porque es un club de barrio. O sea, no era un club como Boca, River, no. que son clubes de barrio, pero más profesionalizados. Pero este era la esencia de lo que nosotros representábamos, ¿no? Lo que Sportivo Barraca, Franja de Oro, Pinocho, eran los clásicos de aquella época cuando a mí me tocaba ser presidente. Viste, un hincha Banfield ha estado en otros lados, no solamente acá. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a Muy, ustedes. muy amable. Vamos gracias. al Gracias a corte y ya ustedes. salimos desde Inglaterra con el amigo Claudio de Stefano, si tiene batería en el celular. ¿Tendrá?